Wellness, veámoslo como si fuera una herramienta, ¿no? La herramienta, lo que utilizamos para ejecutar algo. Y bienestar o well-being es el objetivo, es la meta. Cuando diseñamos un espacio de bienestar, integramos esa dualidad. Tenemos la parte dura, porque las finanzas, los números, al final, pues es rentable o no es rentable, son datos duros. La estrategia de una marca son datos duros, pero toda la narrativa, todo el storytelling, toda esa poesía, esa alma, esa magia que tiene nuestra industria es corazón puro, ¿no? Bienvenida y bienvenido a Wellness Talks. Conversaciones entre personas que saben que el bienestar, ese que todos anhelamos co-crear, depende de hacer negocios honestos y congruentes que integren todas las esferas del bienestar dentro del modelo de negocio mismo. Acompáñame en esta danza valiente para seguir diseñando el entorno empresarial que determinará el futuro del bienestar. Bienvenido, señor. ¿Cómo le va? En este locker puede dejar sus pertenencias. Ahí encontrará una bata y unas sandalias. Si gusta disfrutar primero de nuestra travesía hidrotermal, le recomendamos porte su traje de baño. Nosotros lo escoltaremos hacia las áreas húmedas. Después, una terapeuta lo guiará a las cabinas para su masaje de piedras calientes. Lo dejo para que se cambie. Disfrute su presencia. La experiencia de spa dura casi 3 horas. Independientemente del estado mental que tenga el usuario durante ese tiempo, el spa tiene miles de oportunidades para llevarlo a un estado de relajación y paz. A veces incluso despierta una chispa creativa para un nuevo proyecto. Otras veces puede marcar el inicio o la culminación de un largo proceso de sanación que solo ocurre cuando el usuario suelta sus constructos mentales y se permite conectar con su cuerpo y con las fuerzas que ahí habitan, pero que su mente usualmente bloquea. No importa si el usuario sabe respirar conscientemente o no, el espacio, la música, el aroma, la temperatura, las miradas, el tipo de contacto humano, los precios, la cantidad de gente pueden hacer que la experiencia oscile entre un martirio o una vivencia de transformación profunda e inolvidable. Carmelina Montelongo diseña este tipo de experiencias. No solo elige si el espacio olerá a lavanda o a copal, sino que también capacita al personal sobre cómo reaccionar ante situaciones incómodas, como una insinuación sexual durante un masaje. Diseña sensaciones, pero también administra cabinas, flujos de clientes y rentabilidad por metro cuadrado. Tiene que calcular cuánta capacidad instalada tiene para tener a cierto número de usuarios por hora y cómo lograr que cada rincón del lugar, cabina, alberca, regadera, terapeuta, genere un retorno económico sin perder accesibilidad ni deseo de regreso por parte del usuario. Para muchos, crear un spa puede sonar fácil, hasta divertido, pero en un mundo sobrecargado de lugares que prometen bienestar, ofrecer algo verdaderamente transformador es cada vez más difícil. Por eso invité a Carmelina, consultora de espacios de bienestar que van desde spas hasta centros de biohacking, pasando por restaurantes y hoteles, a conversar sobre el mindset que los creadores de estos espacios necesitan y cómo ese mindset está cambiando según las nuevas tendencias internacionales. ¿Qué implica realmente decir que el propósito lo alinea todo cuando estás calculando rentabilidad, seleccionando aromas y diseñando regaderas? ¿Qué significa insistir en que la viabilidad económica debe pensarse desde los primeros planos arquitectónicos y tal vez aún antes de elegir un logo o nombre para tu lugar? Para Carmelina, todo espacio cuenta una historia, y esa historia debe ser coherente con el diseño conceptual, espacial y financiero de cualquier lugar de wellness. Porque en un mundo donde entendemos que el bienestar no es solo físico, sino también mental, espiritual, social y medioambiental, todo el tiempo debemos de preguntarnos, ¿cómo crear esos espacios donde somos artesanos del cuerpo físico, pero también y al mismo tiempo del cuerpo mental, el social, el espiritual y el ecológico? Carmelina es ingeniera industrial con más de 15 años de experiencia en el mundo del bienestar. Tras una carrera corporativa en Nestlé, fundó su primer spa en Mérida y más tarde trajo a la vida y dirigió el área de wellness de Chablé, Yucatán, reconocido como uno de los mejores spas del mundo. Hoy lidera Sisi Atelier, su firma consultora, y ha desarrollado un curso de gestión financiera para spas y centros de wellness en la Universidad de California en Irvine. En la Wellness Talks de hoy vamos a conversar sobre el triángulo perfecto del diseño en centros de bienestar, cómo poner el concepto, el espacio y las finanzas en ese mismo triángulo. Hablaremos de los indicadores económicos de centros de bienestar,
Hablaremos de la relación con inversionistas y cómo proyectar proyectos financieramente viables, pero también humanos e innovadores. Hablaremos de las últimas tendencias internacionales en espacios de hospitalidad y de wellness. Y qué pasos tomar para operar exitosamente un espacio de bienestar, entre muchos otros temas. El bienestar no se construye solo con aceites esenciales y o con hojas de Excel, sino con la capacidad de entretejer propósito, forma y fondo. Detrás de cada espacio que transforma hay una visión bien diseñada, decisiones difíciles y muchas horas de prueba y error. Esta conversación es para ti, que quieres crear lugares que sanen, que inspiren y que también funcionen. Carmelina, eres muy bienvenida a este espacio. Estoy muy feliz de estar contigo aquí. Gracias por este privilegio de conversar contigo y bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti por la invitación. Buenas noches a todos. Espero estén muy bien. Vamos a tratar de hacer esta plática breve y amena, porque claro que siempre está la dualidad, ¿no? Está la parte de la dura de los datos y la otra que es pues siempre una industria con magia, con alma, con emoción, con corazón. Entonces, que a todos nos mueve y que por esa razón estamos aquí reunidos, ¿no? Entonces, gracias, Víctor. Me encanta, Carmelina. Y yo creo que tú acuerpas muy bien esta, pues si le llamaste dualidad, aunque realmente lo que estamos viendo es que es una integridad, ¿no? De poder sostener todas las aristas de los negocios para que esa magia se transmita también a través de los números y no esté peleado con ello. Así que me gustaría empezar contigo sobre el triángulo perfecto, el triángulo perfecto del diseño en centros de bienestar. Platícanos. ¿Cómo conceptualizas esto y por qué vale la pena empezar esta conversación con este marco de pensamiento? Claro. Bueno, a ver, un spa o un centro de bienestar, y aquí me gustaría mucho aclarar que no solamente nos vamos a referir a spas. Probablemente ustedes tienen algún proyecto en la industria del bienestar que no necesariamente es un spa, ¿no? Entonces, eh, aplica todo lo que vamos a decir para todos estos proyectos en la industria. Específicamente un centro de bienestar o un spa es un espacio que es muy complejo, tanto desde el punto de vista de diseño como desde el punto de vista de la programación. Y nosotros lo que hacemos es trabajar en estas dos áreas, trabajar en el diseño y trabajar en la programación. Y el diseño lo dividimos, como tú muy bien dices, en este triángulo perfecto, que es primero la parte conceptual, enseguida la espacial y la financiera. Parecería que va en ese orden y la realidad es que al paso del tiempo hemos aprendido que sí, empezamos con un concepto, eso es súper importante porque la narrativa es la que nos cuenta la historia del lugar. No podemos crear un proyecto que no cuente una historia, ¿no? Y también la recomendación es no hacerlo desde una autoría intelectual o desde un consultor, un arquitecto o un operador en función de sus intereses y preferencias, sino la recomendación es escuchar al lugar, qué es lo que el lugar tiene que decir y enseguida plasmar una arquitectura de marca y una estrategia ya a un nivel mucho más, pues con principios, con valores, todo lo que va en un business plan. Ahora, pasa que cuando vamos a la parte espacial, nos damos cuenta de que no podemos cerrar un plano arquitectónico, si no hemos probado en números que el espacio es rentable. Y esto es sumamente importante porque en el pasado terminábamos un master plan y enseguida pasábamos a la parte financiera y las más de las veces, quiero decir un 90% de las veces, regresábamos a la parte espacial y esto implica siempre costos adicionales para el cliente, tiempo. Entonces, nuestra recomendación siempre va a ser, hay un traslape en esta parte espacial y financiera. Después regresamos a la parte a la parte espacial, cerramos con un master plan y ya nos vamos a la parte financiera al tiempo que estamos haciendo, no sé, todo un manual técnico de especificaciones, porque además dentro de cada una de estas etapas de diseño tenemos manuales. En el caso del conceptual hacemos un manual de marca. En el caso sin la parte gráfica. En el caso de espacial hacemos todo el manual técnico de especificaciones con contactos eléctricos, iluminación, HVAC, instalaciones especiales, you name it. Esto, todo lo que implica un centro de bienestar en el espacio, ¿no? Materiales, iluminación, absolutamente todo.
Y la parte financiera, en donde proyectamos a 5 años todos los estados de pérdidas y ganancias, y aquí Pablo Limón no me va a dejar mentir porque hacemos justamente los estados, los flujos de efectivo libres para poder proyectar un valor presente neto o una TIR y entonces presentar un paquete completo a nivel conceptual, espacial y financiero a los inversionistas, a los socios, a los operadores y probar la rentabilidad de este proyecto. Y además pensamos que es por lo que todos tienen que pasar, ¿eh? O sea, todos los que están en un proyecto, nuestra recomendación es pasar por estas etapas. Gracias. Platícame un poquito más sobre, a ver, dame un ejemplo concreto de cuando quieres que empezar a pensar en tus espacios físicos como generadores de ingresos, ¿no? O sea, ¿cómo es? O sea, estás pensando en el área de las cabinas de masaje, estás pensando en la alberca y le estás pensando en cómo cada uno de esos espacios rentabiliza o cómo, dame un ejemplo. Correcto. De hecho, hay una métrica, qué interesante lo que dices, Víctor, porque hay una métrica bien interesante sobre los ingresos por metro cuadrado, ¿ok? Y los ingresos por centro de negocio también. Entonces, a ver, lo que sucede aquí es que no todas las áreas del spa son generadoras de ingresos o no todas las áreas de un centro de bienestar. Pasa que cuando por ejemplo, un circuito de hidroterapia, un circuito hidrotermal es extensivo, que tiene muchas estaciones de contraste, de choque térmico, la parte lúdica, sí cobramos y sí los hoteles, los spas grandes, tanto si están en hoteles como si es standalone, cobran un fee por el uso de estas instalaciones. Claro, sabemos que los costos de operación son altísimos, altísimos. Costos de operación a nivel de agua, de luz, de gas, de lavandería. Es impresionante los costos que hay. Por eso hacer la parte financiera es tan importante. Pero cuando los espacios, los circuitos de hidroterapia no son tan grandes, no podemos cobrar por ellos y entonces se convierte en un espacio que no genera ingresos. Ahora, a nivel de cabinas, lo que sí procuramos es que todos los espacios sean generadores de ingresos. Y ahí depende del concepto, depende del proyecto. A veces tenemos cabinas spa para masajes, para tratamientos corporales, para faciales, para tratamientos de firma. Y en ocasiones tenemos también espacios con áreas para tecnología, ¿no? Como biohacking, luz infrarroja, botas de compresión, escaneos y cualquier otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces, que además más y más se está llevando a los spas. Y estos son siempre generadores de ingresos. El precio promedio cambia. Y algo muy importante es que el staff que vende necesita conocer la rentabilidad de todos los tratamientos y la rentabilidad de todos los servicios, porque esto les va a sorprender, no sé si todos lo sepan, y ojalá en algún momento lo podamos platicar más a profundidad porque es apasionante. A finales de los 80, ustedes saben cómo las aerolíneas empezaron a utilizar, yo sé que es un mercado joven, pero sí sabemos las tarifas dinámicas que manejan las aerolíneas, ¿no? Entonces, un mismo asiento en un avión tiene diferentes precios para diferentes consumidores en diferentes momentos del día, ni siquiera días, sino del día, en función de lo que cada persona está dispuesta a pagar, ¿ok? Y solo hay dos variables que se pueden manipular, es sumamente fácil, la disponibilidad y el precio. Pensaríamos que eso no puede suceder en un spa, pensaríamos que eso no puede suceder en un centro de bienestar, pero ¿qué creen? Sí, sí. Igual en un hotel, igual en un restaurante, igual en una rentadora de autos. Todos estos negocios que tienen estacionalidad, o sea, que tienen periodos de alta y baja demanda, pueden aplicar estrategias de revenue management como disponibilidad dinámica, ¿no? Dynamic availability, dynamic pricing. ¿Qué significa? Que vamos a vender los tratamientos más rentables en periodos de alta demanda, no vamos a vender los tratamientos que no son tan rentables en periodos de baja demanda, digo, en periodos de alta demanda los vamos a guardar para periodos de baja demanda, pero para esto el staff es quien tiene que conocer
los márgenes que tiene cada tratamiento, que tiene cada servicio, ¿no? También está esta parte de la reingeniería de menús, que lo hacen mucho los restaurantes y que es padrísimo cuando se lleva a nivel de wellness, porque podemos cruzar dos variables, que es la popularidad, que es lo que mira la demanda, o sea, vemos el mercado, vemos hacia afuera y la cruzamos con la rentabilidad. Y es ahí donde se empieza a mapear. Ustedes han visto estas gráficas en donde tenemos el caballo, la estrella, ¿no? El rompecabezas, y mapeamos, categorizamos los tratamientos y los servicios porque cada uno tiene una estrategia de venta y de marketing diferente. Hay unos que inclusive tendrían que desaparecer porque en lugar de generar valor nos hacen perder valor. Entonces, no, no, es una cantidad inmensa, Víctor, Me de variables. encanta. Me encanta. Esto nos abre la mente. A mí al menos de que estas cosas de rentabilidad se ven al mismo tiempo que el concepto y que el espacio, porque en muchas veces yo siento que en algunos proyectos de wellness como que vemos mucho el sueño de hacer un espacio mágico y ahorita quiero que tú nos des tu definición de wellness. Y luego como que los números son los difíciles de apretar y entonces se vuelve más esta dualidad que tú dices como si estuvieran en conflicto. Pero si se piensa así desde el principio, entonces ya desde que estás conceptualizando, pues el número ya es parte de ese lenguaje y también de esa emoción de ese proceso creativo. Platícame en base a esta experiencia, y me encanta cómo se te ilumina la cara aun cuando hablas de estos números, porque es tu manera de entregar esta magia, ¿no? Y creo que todos estamos en el mundo del bienestar porque creemos en esa magia y queremos redescubrir y reinventar las posibilidades de lo que llamamos bienestar. Entonces, creo que también, y nada más para introducir la pregunta mejor, en wellness a veces siempre pensamos que los spas, no sé, la mascarilla verde con los pepinos en los ojos, es la definición de wellness y por mucho tiempo así se usó como aguas termales, spas, masajes y pants de yoga y jugos verdes, ¿no? Y hoy queremos que wellness sea mucho más allá. Claramente que eso está reinventando otros espacios y centros al mismo tiempo que está reinventando los spas, donde por excelencia y por inicio, ahí era toda la definición de wellness. Entonces, platícame tu definición de wellness y cómo en tu experiencia estos centros también se están redefiniendo con esas definiciones más amplias. Qué interesante, Víctor, porque, a ver, les voy a decir primero la definición de wellness, pero después me interesaría que pasemos a diferenciar bien wellness de bienestar, porque normalmente se utilizan como de manera indistinta, como si fueran sinónimos, y es un error, considero que es un error. Pero bueno, a ver, wellness, por definición, y tú te has preguntado mucho, ¿no? Que en tus publicaciones y en lo que escribes, ¿qué es bienestar? ¿No? Hay dos definiciones que son como las más estandarizadas en a nivel mundial. Una famosísima por el Global Wellness Institute que dice que el wellness es una búsqueda activa de actividades, de decisiones, de estilos de vida que siempre van a conducir a un estado de salud holística. Esa es como la definición del Global Wellness Institute. Ahora, el National Wellness Institute en Estados Unidos lo define como, es interesante, pero lo define como un proceso consciente, autodirigido y en constante evolución, siempre para alcanzar el máximo potencial. ¿Qué significa? Para ser nuestra mejor versión. Si se fijan, ambas definiciones están enfocadas en el individuo, no en el sistema, no en la comunidad, no en el we del wellness. Es el individuo, ¿no? Mis actividades, mi estilo de vida, mi potencial para alcanzar el máximo potencial. Entonces, pues al paso de los años hemos creado definiciones en función también de lo que vamos integrando, me encanta tu palabra, en integrando de bienestar también en nuestra vida personal, ¿no? Y a mí me gustaría compartir lo que para mí es wellness. Para mí wellness es comunidad. Es, sí, le podemos llamar industria y todo el mundo le llama industria, pero es comunidad, porque al final es un conglomerado de diferentes personas que que tenemos, porque somos nosotros, la comunidad, algo en común, y es que nos interesa ser nuestra mejor versión, pero nos interesa ser nuestra mejor versión en un mundo que queremos que sea su mejor versión. O sea, siempre queremos la mejor versión del mundo que nos rodea, del medio ambiente, ¿no?
nos rodeamos de personas que también están buscando ser su mejor versión. Y lo más bonito que sucede en esta industria es que nos apoyamos, ¿no? Unos a otros y nos impulsamos desde el amor y desde la autenticidad, porque no puede ser de otra manera, para hacer esa mejor versión. Em, es una comunidad, yo he visto que se caracteriza, y lo veo mucho en tu comunidad, Víctor, que se caracteriza por la sensibilidad, ¿no? Hay mucha sensibilidad, hay muchos artistas en esta industria, en esta comunidad, y por lo mismo hay mucha valentía, porque para mostrarse vulnerable, un artista, para mostrar su vulnerabilidad, ocupa muchísima valentía, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, esta comunidad, por ejemplo, que tú has creado, Víctor, es wellness. Sí, O sea, esto nosotros es wellness. Y por ejemplo, tu proyecto de Wellness Business Lab, en donde traes a las mentes y a los corazones más brillantes para que nos compartan sus herramientas, sus conocimientos y toda su experiencia, es wellness, ¿no? Y es una comunidad que está hecha de seres humanos. Los seres humanos somos, voy a decir dualidad, pero pensando en la integridad que comentas, los seres humanos somos corazón, ¿no? Y somos emoción porque somos corazón, pero también somos mente. Y al ser mente somos razón. Entonces, wellness es eso, wellness es corazón, es mente, es emoción, es razón. Y pues por eso es mi pasión, porque no sí, podría ser diferente esa dualidad que somos los seres humanos. Y cuando diseñamos un espacio de bienestar, integramos esa dualidad. Tenemos la parte dura, porque las finanzas, los números, al final, pues es rentable o no es rentable, son datos duros. La estrategia de una marca son datos duros, pero toda la narrativa, todo el storytelling, toda esa poesía, esa alma, esa magia que tiene nuestra industria es corazón puro, ¿no? me encanta. Entonces, yo pienso que eso es wellness. Gracias, gracias porque a mí, o sea, cuando me hablan así, pues sonrío. Por eso estoy en esto, porque me encanta hablar de la definición filosófica, porque la filosofía debe de ser la práctica, ¿no? Y, y me gustaría que nos dieras un ejemplo de tú como directora de un spa y posteriormente como directora de wellness en proyectos bastante innovadores y, pues muy, muy fregones. ¿Cómo integras este corazón dentro de estos proyectos? Y cómo, precisamente, me encanta cómo en inglés, con la I de I, de individuo, es illness, y el we de comunidad es wellness, ¿no? Y me encanta lo que dices porque eso hace que redefinamos al usuario como también un ente colectivo, a la empresa que usualmente puede ser la mala del cuento, que es la que nos contamina los mares y la que nada más busca el beneficio económico a costa de todo lo demás. Y en vez de quedarnos con ese estigma, hacemos negocios que son colectivos y que buscan esta reinvención de la colectividad y que es importante para nosotros redefinir esa definición de empresa, porque si no también otra vez hacemos esa dualidad en estas esferas sistémicas de los distintos actores que hay. Entonces, platícame tú, ¿cómo acuerpas esta definición que tienes tan hermosa en tus responsabilidades como directora de wellness de un hotel holístico o de un spa? Ok, empezando porque para crear estos espacios es importante conectar con las fibras emocionales de la gente. O sea, ¿no les ha pasado que llegan a un espacio y que sienten que no se quieren ir nunca de ahí y sienten paz y sienten relajación y les gusta la música y perciben un aroma y piensan que son momentos fugaces y que es algo que va a pasar muy rápido y resulta que no? ¿Cuál es la magia detrás de esto, no? Contestando a tu pregunta de cómo se logra, hay un diseño detrás con intención de cada momento y entonces vas hilando con una narrativa, por eso la narrativa es tan importante, es ese hilo conductor, vas hilando momento a momento a momento y cada momento tiene una intención. Cuando no hay una intención, cuando vemos el wellness como una amenidad, cuando no conectamos con las personas, por supuesto que no vamos a lograr nada de esta magia, ¿no? Pero por eso es que el storytelling es tan importante, porque creamos la historia que va a enamorar y que va a conectar a nivel emocional
con los clientes. Y claro que después tenemos que probar, a la par tenemos que probar que todo eso va a ser rentable, sobre todo porque mantener un negocio, y no necesariamente tiene que ser grande, pero la estructura de costos y de gastos es significativa, sí, sí, sí es grande, ¿no? Em, Platícame dame un ejemplo de una narrativa, o sea, para que la gente lo pueda aterrizar en qué significa ese storytelling y cómo hace que la experiencia suceda. bueno, el más reciente que tengo, porque lo acabo de presentar, estamos haciendo un nuevo chablé en Costa Alegre, en la Reserva Tezcalame, un lugar espectacular, un lugar precioso. Y la narrativa tiene que ver, está siempre inspirada en la naturaleza, porque como dije al principio, la historia no viene de una autoría intelectual o porque el arquitecto quiere contar una historia propia o el operador o el dueño, ¿no? Se trata sobre escuchar el lugar y hacer como esa canalización, que es muy interesante porque justamente en esta zona de Costa Alegre están los huicholes. Los huicholes entran en un estado de flow cuando ingieren, cuando consumen jicuri o peyote. Y entonces todo lo que hacen a nivel de bordados, todo el arte que ellos hacen es siempre producto de una canalización como resultado de haber entrado en una zona, en un flow, en un estado de flow. Entonces, esta narrativa estuvo inspirada en un estuario que está al lado de la propiedad, que combina agua dulce con agua salada, que aparentemente serían como contradictorios, que no se combinan, pero sí se combinan, porque es cuando el agua dulce desemboca en el mar, desemboca en el agua salada, y está inspirada también en la cultura de los huicholes, que entran en este estado de flow y crean escuchando y viendo, ¿no? Porque son estas visiones. Nuestro cerebro en estado de flow genera 5 neurotransmisores al mismo tiempo de una manera perfecta: norepinefrina, dopamina, endorfinas, serotonina, me está faltando uno, creo que es amida, pero de una manera tan perfecta que si quisiéramos lograr este efecto con drogas de la calle, estaríamos muertos, en el hospital, muertos, no hay manera. Entonces, ¿qué sucede en un estado de flow? Que estás presente, que estás en el aquí y en el ahora. Y cuando estás en el aquí y en el ahora, todo toma otra dimensión. O sea, no pierdes la dimensión del tiempo y entonces toda creación que surge de ahí es muy auténtica, es muy real, es artística, ¿no? Y además es una manera interesante también como parte de la narrativa de integrar a la comunidad, de ser una ventana al mundo abierta de nuestra cultura en México, porque entonces la gente que viene de México mismo y de otros países conocerá más sobre la cultura de los huicholes, mismo nosotros, que nos falta tanto por conocer de diferentes culturas de nuestro país, ¿no? Y además en este sitio lo estamos perfilando como un lugar para deportistas de alto impacto, porque pues muchas veces no nos fijamos en ellos. ¿Y qué pasa con los deportistas de alto impacto que necesitan adrenalina? Y siempre, hablando de la dualidad, la contrapartida de la adrenalina es el zen, la relajación, toda la parte que además incluye un recovery, una parte de recuperación a nivel físico y a nivel mental súper interesante después de haber tenido dosis de dopamina altas, ¿no? Y de adrenalina. Entonces, eh, también es parte del concepto, eso. Pero es un Me ejemplo, encanta. cada lugar es diferente. Eso me encanta y qué bueno que te pedí el ejemplo porque creo que va quedando muy claro cómo esa magia se teje gracias a esa chispa de inspiración que a lo mejor una persona dice quiero meterla, pero si es una chispa bien hecha y bien creada y bien nutrida, pues empieza a involucrar a más personas que desde sus expertices, tanto en la etapa de diseño como en la etapa de operación, pues todos estamos aquí para dar nuestros regalos en servicio de esta narrativa común o esta pues esencia temática que nos permite acompañar este proceso de transformación, que eso es un proyecto de bienestar como tú bien definiste. En ese sentido, tal vez me gustaría preguntarte si crees que es buen momento
sobre algunos indicadores o primero sobre las tendencias, si quieres. Claro. Las tendencias que estás viendo a nivel mundial, que crees que sean relevantes para el contexto de lo que estamos hablando, porque obviamente hay miles de tendencias en miles áreas. Claro. Fíjate, Víctor, solamente una cosa antes que me gustaría mencionar, porque lo comentamos ahorita, la diferencia entre bienestar y entre wellness, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos? Me quedé con eso en la mente, porque mucha gente y todos lo usamos de manera indistinta estos términos, como si fueran sinónimos. Y ojo, porque esto responde también tu pregunta anterior en la creación de proyectos. Wellness, veámoslo como si fuera una herramienta, ¿no? La herramienta, lo que utilizamos para ejecutar algo. Y bienestar o well-being es el objetivo, es la meta. Entonces, buscamos un bienestar físico, emocional, social, ocupacional, medioambiental, etcétera, ¿no? Financiero, no sé si ya lo dije también, pero esos son los objetivos, esos son las metas. Entonces, ¿qué pasa cuando como consultores o como operadores o quien hace un proyecto, ustedes como emprendedores, si creamos un proyecto desde la perspectiva wellness, es decir, desde la perspectiva de la herramienta, estamos creando proyectos que no duran mucho, que pronto se vuelven obsoletos y que no son sostenibles. En absoluto son sostenibles porque no tienen una visión de largo plazo en el tiempo. Por eso es tan importante el componente de bienestar, ¿no? Em, Me encanta, me encanta, creo que independientemente que los términos podemos pasarnos mucho tiempo definiéndolos, me encanta esto que dices de que no debemos de confundir el medio con el fin, porque así se pasan las modas, así se pasa cualquier cosa que suena que científicamente está padre, o una nueva lucecita, o un nuevo aparatito, o lo que están haciendo en Suecia seguro es lo mejor. Y entonces la pregunta importante es el bienestar, no la herramienta. Eso me encanta. Ujú. Y bueno, ahora contestando tu pregunta sobre las tendencias, estamos en una época en donde hace poquito hablábamos todo el tiempo de millennials y la realidad es que la generación Z ya es una generación con poder adquisitivo cada vez más. Y aunque siguen estudiando, la realidad es que es una generación con poder adquisitivo muy joven y con muchos proyectos de emprendimiento. Es una época de hiperpersonalización Ujú, en la industria, en todas las industrias. Por supuesto que la inteligencia artificial, junto con todo este tema de los datos biométricos, nos lleva a un lugar en donde no nos imaginamos nunca que podíamos estar. Es tan fácil personalizar las experiencias que quien no lo hace ya está fuera de la jugada. Estamos también en una época de sostenibilidad, porque esta generación Z, los millennials también, por supuesto, tienen una mentalidad y una conciencia sobre todo. Son generaciones conscientes en cuanto al cuidado del medio ambiente y eso me gusta muchísimo, ¿no? Entonces hay mucho tema de sostenibilidad. También pasa que hay mucha tecnología, o sea, toda esta parte del biohacking, que por un lado el biohacking tiene sus raíces en técnicas ancestrales, en sabiduría ancestral, pero le ponemos un poquito de tecnología ujú. y hacemos un boom, ¿no? Con el biohacking. Por eso es que está toda esta parte de las terapias de infrarrojos y bueno, ¿qué te puedo yo decir, Víctor? De hecho, nos conocimos en un centro de biohacking, ¿no? Tal cual, entonces, las botas de compresión, toda la parte de los sueros, IVs, todo es personalizado, ¿no? Hay ahorita mucho el tema del biohacking hormonal, tanto para hombres como para mujeres. Eh, También los programas que incrementan la masa muscular, esto está súper de moda mediante los ejercicios de fuerza y el consumo de alto consumo de proteínas. Esto no solamente para mujeres, aunque cada vez más para mujeres, pero hombres y mujeres, ¿no? La longevidad cada vez hay más y más y más. De hecho, yo pienso que ya es demasiado, pero en diferentes niveles porque hay formatos más médicos, Ujú. hay otros más
de relajación, pero siempre con vistas a la longevidad, muy inspirados en la realidad y en la filosofía de los Blue Zones, ¿no? Entonces, todas estas clínicas de longevidad a nivel de resort y a nivel de hubs urbanos en ciudades, que vas una hora a la hora de la comida probablemente y tienes un tratamiento. Hay una combinación de tratamientos estéticos con fitness. Hay muchos retiros en contacto con la naturaleza porque hay algo muy interesante que está sucediendo y es que es interesante otra vez la dualidad. Está el high tech a lo que más da, como nunca, pero también la necesidad de la desconexión del mundo digital y entonces hay una tendencia al high touch, ¿no? Low tech, pero las dos conviviendo muy de la Ujú, mano, ujú, muy, muy de la mano como nunca antes y parecería que son, o sea, como que se crea una tensión entre una y otra y no, y conviven ujú, perfecto en el mismo espacio inclusive. ujú, Esta parte que les decía de la adrenalina con el zen es algo que desde 2018 empezó a verse mucho, pero ahorita está mucho más en tendencia los social clubs. O sea, cada vez más tengo propuestas de proyectos de clientes que quieren social clubs. ujú, ¿Por qué? Porque, y vuelvo al tema de las generaciones, de los millennials, de la generación Z, es un tema, es una conciencia de comunidad, de vamos a hacer todos en grupo. Ahorita, por ejemplo, en San Francisco son unas imágenes preciosas y cuando puedan vivir la experiencia, es una sauna, ¿no? Un floating sauna, flotante. Entonces, pero ¿qué pasa? Que son experiencias comunales, son experiencias como en Suecia y en Noruega, que te metes a la sauna para convivir con las personas y sales y te entierras en el hielo o te metes al mar que está helado y entonces haces esa terapia de contraste. Otra vez, muy, muy inspirado e influenciado por todas las técnicas de biohacking. Y esta parte de social clubs está tomando tanta fuerza que le está ganando a los bares y a muchos restaurantes y clubes nocturnos, porque cada vez hay más social clubs, pero de bienestar. Entonces, la gente, cada vez vamos a ver más en México, ¿eh? Se reúnen en espacios sí. de bienestar. Déjame hacerte una, me encantan todas estas tendencias y también es un tema que me apasiona y como dices, te encuentras cosas de un lado y del otro y cosas que combinan los dos extremos de manera muy armónica. Em, Imagínate mira, mucha gente tiene sueños de hacer como centros como holísticos, integrativos, ya sea desde la perspectiva médica que quieren tener, desde medicina convencional alopática, medicina funcional, con medicina estilo de vida, con wellness, con tai chi, con medicina tradicional china, etcétera, hasta centros holísticos como más retiros, yoga, masajes, terapias de trauma, caminatas en el bosque o centros holísticos donde también puede haber temas de nutrición y temas de ejercicio y temas de estrés y temas de descanso. O sea, integrar varias esferas del bienestar de distintas dimensiones en un mismo espacio. Y muchos, tanto los urbanos como los que están más fuera de la ciudad, a mi manera de ver, como que creen que nada más con poner estas cosas en el mismo contenedor va a funcionar. Como que ahorita vas a una torre de hospitales, en una torre médica, y hay el oftalmólogo, y hay el nutriólogo, y hay el odontólogo en el mismo edificio. Pero no por ponerlos en el mismo edificio, estás haciendo una experiencia integradora holística para el usuario, nada más los estás poniendo en el mismo centro comercial. Entonces, creo que estamos en la época en la que estamos migrando de estos centros donde hay todo, pero no están articulados, de estos centros comerciales también donde hay todo, pero pues cada quien jala para su lado, y tal vez buscar o hacer centros donde las experiencias se enriquezcan de manera congruente, evolutiva, personalizada, comunitaria, haciendo uso de todas estas cosas. Entonces, ¿qué opinión tienes de esta gente que quiere o ser parte de construir uno desde cero o que a través de sus servicios, sus productos, son parte de centros de este estilo que necesitan una integración horizontal para que el usuario pueda vivir esta integración? Mi recomendación sin duda ahí, Víctor, es hacer una arquitectura de marca. O sea, es importante unificar a todos bajo la misma umbrela de un concepto, de una filosofía, de valores, de principios,
y va mucho más allá de crear un business plan por el simple hecho de hacer un business plan. Tiene que ver con colgarse de una misma creencia, porque además de esas creencias, el manifiesto, el blueprint que se hace con toda esta parte de la arquitectura de marca, se desprende también la parte de los pilares, y los pilares son ejes estratégicos de las experiencias. Entonces, tiene que haber filtros, ¿no? No pueden estar todos porque se vuelve así como el greenwashing, se vuelve un wellness washing y está todo parchado y está todo desintegrado y no fluye, pero porque además no hay una cabeza. Entonces, y además contratar expertos, porque muchas veces y digo, yo como consultora lo he visto tanto, ¿no? Por ahorrarse unos pesos al principio del proyecto, después incurren en costos muy altos porque pues hay muchos errores en el camino cuando no hay una planeación adecuada al inicio. Me encanta esto. Me encanta y creo que es una cosa que suena muy obvia cuando alguien te la dice, pero no lo hacemos. Entonces, gracias. Quiero hablar contigo de lo que ya aludimos un poquito, que son los indicadores económicos, métricas. Mucha gente le tiene miedo a los números en los negocios. Este Wellness Business Lab tiene la intención de ser muy frontal respecto del tema para, pues claro, abrir el abanico de posibilidades para el aprendizaje de estas cosas que no son tan difíciles. De hecho, tú tienes un diplomado increíble en la Universidad de California de esto. Entonces, platícanos un poquito de cómo entrarle al tema de números y métricas sin intimidarnos de más, para que lo veamos realmente como una herramienta y no como, híjole, no sé qué voy a hacer con eso y ahí perder nuestra energía creativa. Ok, bueno, para empezar, como dijimos al principio, esta es una industria que tiene alma y magia, ¿no? Pero parece mentira que aún hoy en día hay todavía hay muchas personas que piensan que si administramos o dirigimos un negocio de bienestar, cualquiera que sea el negocio de bienestar, como un negocio, vamos a entorpecer la experiencia del cliente, vamos a fragmentar la experiencia del cliente y no tiene nada que ver. Es así como nuestro cerebro que tiene el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y conviven perfecto, lo mismo en una empresa, ¿no? Tiene que haber el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Entonces, pues es importante que existan las neuronas encargadas del derecho, las neuronas encargadas del izquierdo. O sea, sí hay un punto en donde se comunican, pero zapatero a su zapato. Es importante también aliarse con gente que pueda hacer, que pueda manejar los números y aprender de poquito en poquito, pero aprender, porque además es intimidante al principio, pero luego cuando lo vas descubriendo es fascinante también, porque parece difícil, pero no lo es. Es un paso a paso y te va llevando, ¿no? Y lo sé porque desarrollé este curso para esta universidad en California, para UC Irvine, y es un programa muy ambicioso de 10 semanas que tiene diferentes temas financieros. Yo lo que recomendaría es empezar por lo más simple que siempre, cash is king, tener flujos de efectivo. O sea, necesitamos saber cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, cuánto dinero tenemos. Tener flujos de efectivo es básico. Ya después podemos irlo haciendo más complejo, ¿no? Y cuando digo zapatero a su zapato, yo, por ejemplo, nunca me meto en temas fiscales, tengo el despacho que lo hace porque ni lo entiendo. Entonces, esas cosas que sentimos que están fuera de nuestro alcance, delegarlas, ¿no? Em, a mí me gustan mucho las técnicas de revenue management, hablando de indicadores. Digo, podemos hablar de indicadores muy sencillos, pero a nivel de técnicas como revenue management, que ya dijimos, ¿no? Reingeniería de menús, dynamic pricing, dynamic availability. También hay un tema dinámico de descuentos. Lo que pasa es que es muy riesgoso. Es importante no descontar de más porque después la percepción de la marca y de la calidad se compromete. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Pero hay técnicas muy padres, como dije, son dos variables las que podemos manipular haciendo revenue management, precio y disponibilidad. Eso ya lo hace sencillo. Nada más que para eso necesitamos conocer la rentabilidad de nuestros servicios. Y la rentabilidad no es otra cosa a nivel marginal, a nivel de contribución marginal, no es otra cosa que nuestros ingresos netos menos nuestros costos directos, que son los Explica eso un poco, porque luego las palabras como rentabilidad marginal
Hay gente que no le agarra y yo también lo quiero volver a repasar. Un margen, Costeanos algo, costeanos un masaje o algo para entender qué vamos a va y qué no va. Ujú. correcto. Si es un masaje relajante, ¿no? ¿Qué necesitamos considerar? Es un masaje relajante que cobramos en 1,000 pesos, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué, para obtener esa contribución marginal, qué le vamos a quitar de costos directos? Le vamos a quitar mano de obra, o sea, el costo de la terapeuta. El costo de la terapeuta depende del esquema que ustedes manejen o que el lugar maneje, porque hay muchos esquemas de compensación, variable, fijo, variable más fijo, etcétera. El que yo uso mucho es un fijo más un variable, ¿no? Entonces, siempre esto es parte de sus costos directos. También la parte fija, inclusive que es altísimo de 30 a 40% la carga laboral. Toda la parte que tiene que ver con impuestos, con prestaciones, con todo el paquete salarial que le corresponde a un empleado. De verdad, en el último programa financiero que hice, consideré 30% y 35%. Es una Y dime locura. una cosa, ¿divides por el número de masajes que tiene la capacidad de dar en un mes? ¿O cómo haces que, por ejemplo, el sueldo, cuánto le das de contribución a cada masaje? Porque puede haber un mes que hace más y otro menos. Ok, o sea, primero le quitas esta parte laboral y le quitas tus costos directos, que son qué, cuánto aceite utilizaste, ¿no? ¿Qué más utilizaste? Hay gente que le quita costos de lavandería a nivel directo, porque es tan cara la lavandería que prefieren usar, pero esto es variable, el criterio de quitar el laundry, o sea, de quitar, digo, de incluir el costo de lavandería. Entonces, ya que restas eso, vamos a suponer que te fue un 40%, te quedas con un 60, te quedas con 600 pesos de contribución marginal. Ese es el margen de tu tratamiento. Cuando preguntas cuánto le asignas, te refieres a... No, es una pregunta muy técnica, o sea, para cómo calcular el sueldo. Ya después lo vemos, no importa. Ah, ya, 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 Sí. Pero ya. ya te entendí. Y entonces, o sea, yo de hecho tengo una clínica también y uno de los graves problemas que causamos es que nunca hicimos estas rentabilidades por servicio. Y entonces tú piensas que por usar una jeringa, pues eso era todo el costo y se nos iban muchas cosas. Entonces, esto me imagino que es algo que también recomiendas hacer desde el día uno y de estarlo monitoreando casi semanalmente. Desde el día cero, antes, mucho antes de la operación, es parte del programa financiero para evaluar, para poder obtener los flujos de efectivo libres. Obtener los flujos de efectivo libres al mayor detalle posible. Tal vez no vamos a hacer el costeo por tratamiento o por servicio, pero sí proyectarlo a nivel global con un muy buen, con una muy buen, con cifras muy acertadas, ¿no? Eh, desde el principio, desde la proyección para un préstamo o para saber cuándo vas a recuperar tu inversión. ¿Qué haces con los sueldos de los, por ejemplo, personas que no son del costo directo de los servicios, pero son los administrativos o los de marketing o los directivos? ¿Esos los pones como un sueldo, como un costo indirecto, como un overhead, no directamente a los servicios? No directamente a los servicios, son gastos de administración o gastos de ventas o gastos de marketing o gastos de mantenimiento, dependiendo de en qué departamento trabajen, ¿no? Pero sí, definitivamente son gastos indirectos. ¿Y por qué son indirectos? Porque no se pueden atribuir de manera, o sea, porque ¿cómo relacionas que fue del masaje relajante o del... No, porque es un área de soporte. Por ejemplo, la gente que hace la limpieza en los espacios. Es, es un, es un staff de apoyo que no se puede asignar de manera directa a los servicios. Entonces, también es parte de todos estos indirectos, ¿no? Sí. Sí, claro, y además son fijos en el sentido que haya servicios o no, pues hay que pagarle a esas personas. Correcto. Y además tienes los fijos, como si es que pagas renta o si pagas una hipoteca, un seguro, un Dime una fee de cosa, ¿existen administración. métricas como estándares en la industria para saber más o menos cuánto dar, cuánto tener de márgenes respecto de cada una de las cosas o es muy variable? Varía según el formato vamos a suponer, si es un spa, pensando en un spa,
puede ser un day spa, puede ser un resort spa, puede ser un medical spa. Y dentro del medical puede ser soft o hard, porque obviamente el hard, como decías de los insumos, es mucho más caro. Entonces tiene una estructura de costos muy diferente, ¿no? Y de ingresos también. Em, Puede ser un wellness destination, ¿no? Entonces ese es muy diferente porque tiene muchos más venues, o sea, hay muchas más, enriqueces la experiencia de otra manera, entonces es mucho más caro, pero también cobras más por estas experiencias. Depende el formato. Tristemente en la industria tenemos muy pocas métricas. Es una de las cosas que cuando nos conocimos tú y yo dijimos que íbamos a aportar a la industria. Así es de que hay que anotarlo, porque, porque nos hace falta eso. Sí hay estándares como por ejemplo costo de nómina. Es un costo de nómina oscila entre el 30 y hasta el 50%. O sea, imagínense, pero claro, porque estamos considerando la carga laboral, lo cual lo hace carísimo, ¿no? En México, obviamente estamos hablando en este caso en México, porque en otros países no precisamente es tan caro. Em, en el caso, por ejemplo, de otro indicador, hablando de la nómina, productividad terapeuta. Este indicador me encanta porque si bien no está relacionado con los ingresos, está relacionado con cuánto te cuesta la nómina, cuánto te cuestan las terapeutas. Y ahí hay un índice muy claro que te recomienda la industria que te mantengas entre un 80 y un 85%. Puede ser hasta un 70, pero de preferencia 80 y ¿Y cómo se 85%. calcula el porcentaje? Es cuántos minutos, hablando de minutos, hay disponibles de las terapeutas, cuántos minutos trabajaron las terapeutas, cuántos Sobre el minutos total de minutos en el al espacio. día, Ujú. ajá, sobre el total de minutos disponibles. Por eso es que es ahí donde tienes el Claro. número de cabinas y entre más cabinas tengas, pues está más difícil, ¿no? Porque necesitas tener más. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tienes un indicador del 90% de productividad terapeuta, parecería que estás bomba, ¿no? Que ya la hiciste y que está súper bien. No, si estás tan bien en productividad terapeuta, significa que estás rechazando tratamientos por no tener suficiente staff. Pero, y también me ha pasado, y aquí tengo a personas viendo, a Ale, que ha vivido conmigo eso, híjole, también pasa que está la contraparte, y es que tienes suficientes terapeutas para cubrir la demanda, pero muchos tiempos muertos, y entonces viene ese tema del factor humano cuando no hay cuando no hay mucho trabajo, ¿no? Entonces hay un tema, una cantidad de problemas que surgen cuando tiene que ver con administrar al personal. Entonces, sí, no está tan fácil. Me encanta. Tu recomendación para personas, en este espacio hay muchas personas que o ya son parte de un proyecto de bienestar o están pensando en emprender uno. Eh, Obviamente hay mucha curva de aprendizaje respecto de las métricas y de cómo sugerirías empezar. O sea, si hay que como diseñarlo, a lo mejor tener una consultoría para poner las métricas básicas, las proyecciones, y ya después sobre prueba y error ir aprendiendo, o delegárselo a una persona específica del proyecto a que solamente se encargue de ese tipo de cosas. Yo sé que depende del tamaño y muchas cosas, pero ¿cómo le harías pensar a estas personas sobre estos temas para ser más profesional a la hora de medir y de actuar sobre estas métricas? La verdad es que es muy interesante tu pregunta. Me encanta tu pregunta, Víctor, porque sí sucede, ¿no? Que tienes, a ver, ¿cómo te lo explico? Las gerentes de los spas normalmente son terapeutas, o sea, que van ascendiendo puestos, ¿no? Y no tienen herramientas administrativas, gerenciales, numéricas, financieras, control de inventarios, cómo elaborar una receta, cómo hacer un reorden. No. Entonces, es importante tener personas con capacidades, con estos, hablando de la parte soft y la parte hard, con capacidades numéricas dirigiendo al personal, pero que al mismo tiempo tengan las otras capacidades para poder llevar un equipo de terapeutas, que como hablábamos hace ratito, es una industria de artistas, es una industria de mucha sensibilidad. No es fácil coordinar estos equipos. Entonces, pues por un lado, yo creo que hasta los números se hacen más fácil, ¿no?
Entonces, siempre una mancuerna de dos personas, y a mí me tocó vivirlo en algún momento en Chablé, Yucatán, bien padre, es el que tiene mucha habilidad numérica, ¿no? Que en ese caso era mi caso, y el que tiene la habilidad de llevar muy bien al personal. Y además que es como terapeuta líder y que conoce los tratamientos y que puede capacitar a la gente. Y sobre todo cuando estas dos personas pueden hacer buena mancuerna y se llevan bien, eso funciona maravilloso. Me encanta, me encanta. Hay un librazo de Will Guidara que se llama Unreasonable Hospitality. No sé si lo has leído. ¿No? Es un libro habla de la experiencia de cuando llevaron a uno de el 50 Madison Park, algo así, un restaurante en Nueva York, lo llevaron al número uno del mundo. Y habla precisamente esto, de la mancuerna, de saber los números, pero también atender la experiencia y el equipo. Te lo recomiendo mucho, te va a gustar. Y me gustaría ir cerrando la conversación porque quiero abrir espacio para preguntas. No sé si quieras agregar algo más, sé que hay mucho más, pero algo más como para irlo cerrando y abrimos espacio para los que nos acompañan puedan preguntarte. En realidad lo único que yo quiero agregar es gracias. Gracias porque me encantan estos foros para compartir y yo creo que más bien lo interesante es escuchar a la gente porque ya hablamos mucho también. Bueno, pues gracias, Carmelina. Vamos a abrir el espacio para quien quiera hacer alguna pregunta. De hecho, voy a leer una que Carla Blackcolor pregunta aquí. Y dice, en el caso del ejemplo del masaje, 60% de contribución marginal es sano, es bueno o es bajo. Qué buena pregunta. En realidad lo hice así para que las matemáticas funcionaran porque había hablado de un 35% de carga laboral y si no, no iba a cuadrar con los ejemplos que di, pero es malo, es bajo. Normalmente a un nivel, y sobre todo con masajes, que el costo es muy bajo. Em, Normalmente la contribución marginal a este nivel, Carla, sí es de hasta del 80% pero promedio 70. 60 ya es bajo a ese nivel porque después viene toda la otra carga. Y claro, estamos hablando a lo mejor de un masaje muy caro porque si no, sí, sería 70-80. Muy bien. ¿Alguien más, quien quiera puede poner su pregunta en el chat o también pueden prender su micrófono y preguntar, adelante, lo que quieran. A ver, María Martínez pregunta, en la industria del wellness actualmente, ¿cuál es el trend o servicio que está creciendo más actualmente a nivel mundial? Mm, Todo lo que tiene que ver con longevidad, pero longevidad tanto a nivel médico, o sea, hard medical como soft. Em, ¿Qué Danos la significa? diferencia de hard y soft. Ajá. Hard es atienden médicos, atienden médicos, atienden enfermeras y hay una combinación sí de tratamientos estéticos, cara, cuerpo, pero con médicos, con enfermeras. En un soft medical, por ejemplo, toda la parte de sueros, de IVs, entra en un esquema soft medical, pero siempre se requiere la licencia médica porque hay una invasión, o sea, procedimientos invasivos por las agujas y además tienen que ser suministrados por enfermeras certificadas. Y esto es algo que está regulado por COFEPRIS y entonces definitivamente sí, esa es la diferencia entre soft medical. Pero hablando de tendencia, todo lo que tenga que ver con longevidad. Hay una tendencia a quererse ver más joven. La belleza es el clúster más grande en la industria del bienestar. Em, y los social clubs, o sea, lo que les dije hace ratito, yo pensaría que esos dos, todo lo que tiene que ver con longevidad y todo lo que tiene que ver con social club. Muy Ujú. bien, me encanta. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, levantar o un Carmen comentario? preguntó otra, a una métrica promedio de contribución marginal sana de todo el negocio wellness. Sí, igual, Carla, alrededor de un 80%. Sí, sí, 75-80%. Quisiera, por ahí alguna vez me platicaste que tenías un par de negocios que no te fue muy bien y que fue tu mejor escuela.
Y creo que Sí. también valdría la pena traer eso a colación aquí porque a veces uno cree que aprende sin que pasen estas cosas, pero uno agradece que pasen estas cosas después de cierto tiempo. Platícame, ¿cómo has visto tú esa curva de aprendizaje? Acá conectada, de hecho, está mi socia de uno de los dos negocios quebrados. Em, es que no aprendemos más que de esos errores. ¿Cómo se llaman estas? Las fuck up nights, ¿no? Esto ya es como un fuck up night. Pero, a ver, yo no, o sea, fíjense, yo no tenía mis estados financieros mes con mes. ¿Qué tal, Haciendo yo estados financieros para mis clientes y yo no tenía los de mi negocio, ni en el primero ni en el segundo. De cualquier manera, no era negocio, sobre todo el segundo, no era un negocio rentable. Pero ¿cuál hubiera sido la diferencia si yo mes con mes hubiera tenido estos reportes? Que hubiera perdido menos dinero del que perdimos. Lo supimos ver a tiempo, mi socia fue la primera que dijo, esto se cierra ya. Nos costó mucho, nos dolió mucho, pero pero es importantísimo tener, por eso les dije, el flujo de efectivo es como la herramienta básica. Entonces, uno de mis errores fue no tener estos documentos. Otro error también fue que yo quería tirar la casa por la ventana porque quería consentir a la gente y quería los mejores tés y los mejores snacks y los mejores frutos secos y las mejores, todo, el mejor aceite, el mejor material hasta para la pared, para el piso, eso no genera ingresos. O sea, estucopa en la puerta, mármol en el piso, no genera ingresos, no hay manera. Entonces, sí es importante empezar y el número en nuestro caso fue que dos cosas, que estábamos en el lugar incorrecto, o sea, qué importante es desde elegir el lugar, por supuesto, y la otra, pues sí, hacer una investigación de mercado, porque lo que nosotras pusimos fue algo de lujo para un mercado de clase media, que le va muy bien a este lugar, mucho, muy bien, pero no era nuestro mercado. Entiendo. Me encanta. Gracias por la transparencia. Y sí, María pregunta, ¿cuál es tu proyecto ideal que ya esté implementado en Estados Unidos o en otro país que necesite México? Bueno, pues, ¿cómo se llama este cuate del biohacking? Dave David Asprey. Asprey, Dave Asprey, que tiene este centro de biohacking maravilloso. Pensaría en eso. Six Senses está por abrir a finales de este año, A Sense of Place, que es un social club en Londres. Bueno, pero dijimos Estados Unidos, ¿verdad? No Londres. Pero próximamente también Six Cualquier Senses proyecto que te va a inspire abrir en Estados internacional. Unidos. Ajá. Y todo esto que está surgiendo en Estados Unidos, como el ejemplo que les puse de Francisco del Floating Sauna, de proyectos comunales, en donde, porque además estas generaciones, o sea, ya es que yo no estoy viendo, no los veo en las cámaras y seguramente son de estas generaciones. Entonces, sabrán que los proyectos sí son, pues siempre pues más comunales. Ah, y algo que no mencioné que es muy importante y muy interesante es que además está sucediendo una democratización afortunadamente del wellness y los precios se están volviendo más accesibles. Eso es algo que empezaría por ahí, además de lo del proyecto ideal. Tiene que ser algo accesible, algo que todos podamos pagar. Sí, el lujo va a seguir estando ahí, pero proyectos exitosos son proyectos para todos. Me gusta. Me gusta. Te quiero agradecer también porque me has apoyado y motivado a lanzar The Wellness Business Lab. Me gustaría que me dijeras por qué te llama la atención. Me encanta cuando me lo dices y por eso te quiero volver a escuchar. Bueno, a ver, lo que haces, Víctor, me inspira muchísimo, muchísimo. Admiro mucho, además, esta valentía que has tenido de lanzarte con una comunidad. Además, tienes una comunidad maravillosa, empezando por ahí. O sea, tu comunidad es preciosa y es de almas lindas, ¿no? Que están buscando hacer bien para el mundo. Entonces, ya eso es muy lindo y ser parte de eso es precioso. Tu comunidad, como lo describí hace rato, es más, para poder hacer una definición de wellness me inspiré mucho en ti, son personas que se apoyan.
a los unos a los otros, ¿no? Escuchar a Pablo Limón, escuchar a Alex Sousa, es una delicia, es muy bonito y aprendes muchísimo. Mm, Em, y algo que me gusta muchísimo de tu proyecto es que toca el ser. No es un tema de te voy a enseñar los estados financieros y te voy a enseñar cómo hacer un, un plan marketing, ¿no? Sino que hablas mucho del coaching, esta parte ontológica y sistémica tan importante que si no integras es muy difícil lograr un proyecto integral y mm. sano. Entonces, no Gracias. es un proyectazo, es un proyectazo. Gracias, gracias. Miras todo. Quisiera preguntar, perdón. Adelante, Marianela. Sí, soy Marianela Peña. Pues felicidades a los dos. Ha sido una ponencia fantástica. Yo a Carmelina no tenía el honor de conocerla y tuve referencias de ella en España. Más que aquí en México, en España tuve referencias tuyas y bueno, pues tuve la suerte de encontrar que ibas a dar esta plática con Víctor. Y la pregunta número uno sería, ¿vamos a poder volver a ver esta conferencia en Sí, algún portal? se está Ah, grabando y se publicará muy bien. próximamente. La siguiente pregunta y es la última, Carmelina. em, Me gustaría saber tu opinión sobre el desarrollo del turismo termal en México. Evidentemente va incluido ahí también el desarrollo de la talasoterapia y yo estoy metida desde hace 15 años trabajando para abrirle camino al turismo termal y a la talasoterapia. De hecho, ya tengo un libro en Amazon, This Big, o sea, nunca me imaginé que fuera a salir tan enorme, pero era la oportunidad de sí o sí hablar de los beneficios del agua en la salud y en el turismo, sobre todo. ¿Cómo se Eh, llama tu libro, Marianela? Se llama El mar cura cuerpo, mente y alma, fundamentos terapéuticos de la talasoterapia. Y está Es- en Amazon. Sí, ahí viene todo, todo lo que tiene que ver con la industria de la utilización del agua de mar y sus beneficios en muchas áreas de la salud, desde la emocional, física, mental, celular, etcétera. Y bueno, pues llevo tantos años trabajando en esto y me ha costado mucho trabajo. Entonces, yo quisiera, porque me llamó mucho la atención que hablaste de circuitos termales. Y dije, ella sabe del tema. Así es Es una que, pues, pregunta muy difícil, Marianela, la que estás haciendo, es muy difícil, pero tú lo sabes mejor que yo. En México estamos ricos en recursos naturales y si bien no tenemos muchas aguas termales como Europa, que son los reyes en muchas cosas así, o inclusive en Asia también, la verdad es que tenemos sitios preciosos de aguas termales, pero eso sí, tú lo sabes mucho mejor que yo. Pienso que el problema o el reto y el obstáculo también en nuestro país es que requiere la integración de diferentes fuerzas y organismos, me refiero al gobierno, y es ahí donde se complica muchísimo, porque no es tan fácil ocupar estos espacios para poder hacer centros de bienestar sin sin que intervengan las organizaciones gubernamentales. Y es ahí donde pienso que se complica mucho para nuestro país y es muy triste. Am, Aquí, yo estoy en Mérida y aquí en Yucatán, con el cambio de gobierno, están haciendo muchas iniciativas a nivel de bienestar y ahorita están tomando el cenote y los cenotes de Yucatán como icónico y si bien no tenemos las aguas termales, están tratando de rescatar esta parte de los cenotes y de tener y de traer proyectos de bienestar. Pero la verdad lo veo muy complicado, Marianela. No sé, no sé, tú sabes mejor. bueno, pues sería bueno juntar experiencias y algo se podrá hacer, pero bueno, ya no te suelto, Carmelina, y tampoco a Víctor.
Mm. y pues ténganme como aliada en esta parte complicada del desarrollo de la industria termal y de la Qué talasoterapia, a sus increíble, órdenes. qué Muchas increíble. gracias. Gracias a ti, Marianela. Te estaba viendo en el video y decía, está muy metida y ahora ya vi por qué. Y será un gusto y un privilegio estar en contacto y leer tu libro. Gracias por ¿Cómo te atreverte a hacer esto. contactamos? ¿Cómo contactamos, Víctor? Yo tengo tu información y la podemos distribuir. Mira, quisiera ir cerrando el espacio agradeciéndole a todos y a todas estar aquí. Como ustedes saben, las Wellness Talks son parte de Wellness Business Lab, que es una comunidad que incluye cursos y programas para pues seguir entrenándonos en las habilidades que nos van a permitir reinventar los negocios de bienestar tanto para el mundo actual como para el mundo del futuro. O sea, eso es lo que a mí me gusta de este proyecto, que tenemos que triunfar bajo ciertas reglas del paradigma actual, mientras vamos reinventando las reglas del paradigma que viene. En términos de cómo vamos a rentabilizar proyectos que cuiden al humano, que cuiden el suelo, que cuiden a los animales, que cuiden el medio ambiente, que cuide a las siguientes generaciones que ni siquiera han llegado y que esas reglas todavía no están en las escuelas de negocios o en las escuelas pues sí, pues sí, de negocios. Entonces, pues The Wellness Business Lab va a abrir su primer programa oficial en el mes de octubre de este año. Me encantaría que le echaran un ojo los que están en esta llamada de Wellness Talks para que se sumen a este ecosistema, sumen también su expertise, su experiencia. Es un programa horizontal donde todos nos enseñamos entre todos y donde a final de cuentas estamos aquí para el largo plazo, estamos aquí para el long game, como dicen, el juego de largo plazo, porque pues cada aprendizaje y cada éxito pues es nada más el primer paso del siguiente. Y bueno, pues también cerrar contigo, Carmelina, la verdad, me emocionó mucho esta conversación porque veo que tenemos muchas, no nada más intereses afines, sino que estamos dedicando nuestra vida, nuestra profesión, nuestro ingreso, nuestra identidad a luchar por ese sueño de integración. Y admiro mucho tu trabajo y tu trayectoria, pero admiro también más tu compromiso, que desde que empezamos a hablar de esto, estás llena de vida y llena de ideas y llena de creatividad y curiosidad, que para mí esa es la esencia del bienestar, la creatividad y la curiosidad. Es una para mí de las definiciones de wellness. Así es que, Carmelina, honro tu trabajo, te agradezco y será un privilegio seguir caminando juntos. Muchas gracias, Víctor. Oye, Víctor, ¿puedo contestar? Vi una Sí, pregunta de Carla que no está, que no está, sí. puedo decir rapidísimo, que no se Sí, quede sí, ahí. sí, sí, sí. Carla, lo de las temporalidades y el manejo del personal, es difícil, pero la manera de resolverlo es teniendo un staff fijo y un staff variable. No, si tienes un staff fijo es una locura. Entonces, el staff eventual te va a ayudar en esas temporadas altas. Claro que es un reto porque necesitas tener la misma capacitación para todos igual, ¿no? Pero pues sí, así se puede resolver. Y ya, perdón, Víctor. Muchas gracias No, por la gracias a ti. invitación. Y la verdad no había visto la pregunta, una disculpa, qué bueno que la recuperaste. Aquí en el chat tenemos los links. Si te interesa ser parte del próximo curso, taller comunidad de The Wellness Business Lab, hay un formulario que nos ayuda a conocerte mejor y saber, pues, qué es lo que estás buscando, qué necesidades tienes, qué curiosidades. Y así estamos curando también el programa para, pues, todos los que están llenando este formulario. Así es que te invito a que lo llenes. Y también información general del programa lo encuentras en wellnessbusinesslab.com. Estarán habiendo una serie de Wellness Talks, como esta es la cuarta o quinta que ya producimos. A partir de agosto se empezarán a hacer de manera semanal. Y bueno, espero también verlos a ustedes ahí. Los temas serán variados. La próxima será con Federico Llamas, quien es el fundador de la Universidad del Medio Ambiente y quien es uno de los grandes emprendedores en el mundo educativo para todo el tema ambiental. Y bueno, será un privilegio también platicar con él. Carmelina, gracias enormes. Y bueno, aquí seguimos caminando. Te agradezco mucho este granito de arena que sumas al mundo, que a final de cuentas, como dicen, el mundo también se contiene en cada granito de arena. Así es que, pues gracias por traernos ese mundo. Gracias a ti, Víctor, por inspirarnos tanto y por unirnos. Gracias. Muchísimas gracias, Carmelina. Gracias a todos y todas. Y hasta la próxima. Muy buenas noches. Buenas noches. Bye.